Cuando el presidente Tinubu de Nigeria se presentó ante la cumbre de la ECOWA y amenazó fríamente con sumergir a Burkina Faso en la oscuridad, la mayoría pensó que estaba blufeando. Pero cuando las luces se apagaron en Ouagadougou, los hospitales enteros se colapsaron y las familias se quedaron en silencio, su dolor iluminado solo por la luz de las velas. Traoré no titubeó. En medio del caos, hizo una llamada, no a Francia, no a Occidente, sino a un aliado olvidado que no le debía nada. Y todo cambió. ¿Por qué un solo corte de electricidad se convirtió en el momento en que el equilibrio de poder de África Occidental se rompió para siempre? La cumbre de la ECOWA en Abuja tenía el aire denso de una diplomacia ensayada, pero hoy se resquebrajó. Las cámaras destellaron, los asistentes susurraron, pero todas las miradas estaban puestas en la tensión entre dos hombres: el presidente Bola Ahmed Tinubu de Nigeria y el joven y desafiante líder de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré. La reunión fue convocada bajo el pretexto de la estabilidad regional, pero debajo del salón de mármol y las sonrisas pulidas, algo mucho más siniestro hervía. Tinubu, respaldado por murmullos desde París y presiones de la élite de Abuja, se inclinó hacia adelante. La transición ha durado lo suficiente. Da un paso atrás o Burkina Faso enfrentará consecuencias reales. Traoré no parpadeó. Su rostro, tallado con disciplina por meses en el campo de batalla y noches sin dormir, permaneció inexpresivo. Alrededor de la mesa, los presidentes intercambiaron miradas. Algunos asintieron sutilmente con Tinubu, mientras otros, de Guinea y Mali, se quedaron impasibles. Luego Tinubu lo dijo, de forma fría y deliberada: controlamos tu red eléctrica. Si no respetas los protocolos de la CEDEAO, tu país quedará en la oscuridad. El silencio fue instantáneo, sin el ruido de papeles, sin el clearing de gargantas. Incluso los traductores dudaron. Pero finalmente, Traoré se levantó. Corten la electricidad si es necesario, pero nunca cortarán el espíritu de mi gente. Salió. Sin apretón de manos, sin saludo. Solo el sonido de las botas militares sobre el mármol, resonando como el retumbar de un tambor de desafío. Mientras Tinubu lo observaba irse, se recostó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Uno de sus asistentes susurró: ¿procedemos? Tinubu asintió. En ese momento, una sombra pasó sobre África Occidental, no proyectada por las nubes, sino por hermanos convertidos en rivales. Los cables que iluminaban una nación pronto serían herramientas de castigo. Y lo que nadie en esa sala sabía era que esto no era solo una amenaza. Ya estaba en marcha. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ouagadougou justo antes del amanecer. El capitán Ibrahim Traoré salió a la pista con el peso de un continente sobre sus hombros. No había dormido. La cumbre había sido una guerra de palabras, pero la guerra que se avecinaba se libraría en silencio, en cables, interruptores y sombras. A media mañana, comenzó la transmisión nacional. Traoré se paró frente a la bandera de Burkina Faso, su uniforme impecable, su voz firme. Nigeria puede controlar la red, Francia puede controlar los bancos, pero nadie hizo una pausa. Nadie puede desconectar la voluntad de nuestro pueblo. En las calles, las radios crujían y los teléfonos vibraban con su discurso. A través de los pueblos rurales y los patios urbanos, las familias se reunían alrededor de pantallas parpadeantes. Sus palabras no llegaron como promesas, sino como un llamado a la determinación, a la resistencia. Detrás de escena, el palacio presidencial palpitaba de urgencia. Su ministro de Energía extendió mapas de las líneas de transmisión del país, cada vulnerabilidad rodeada de rojo. Los asesores discutían sobre contingencias, generadores, reservas de combustible, diésel de mercado negro. Algunos susurraban sobre rendirse, sobre comprometerse. Traoré los silenció con una mirada. En una sala segura bajo el palacio, los comandantes militares se reunieron. El teniente coronel Sungrana, jefe de la Guardia Nacional, habló primero. Nos preparamos para un sitio, no para un colapso. Traoré asintió. Bien. Porque el colapso no es una opción. Esa noche, bajo luces alimentadas por generadores, su equipo comenzó a hacer contacto. Al norte, hacia Mali. Al este, hacia Sudán y más allá. Consultas discretas, ofertas silenciosas. Ahora cada aliado era importante, especialmente los que no vestían traje. La capital contuvo el aliento, y sin embargo, en el corazón de Ouagadougou, la fuente de la Plaza de la Revolución seguía fluyendo.
Los niños seguían jugando, y una mujer que vendía naranjas cerca de la universidad susurró a un soldado: «Él no nos dejará ir a la oscuridad, no él». La esperanza titiló, incluso mientras las líneas eléctricas temblaban. Comenzó con un zumbido, una baja vibración bajo la superficie de la vida diaria. Luego, de repente, silencio. En las primeras horas de un lunes por la mañana, sin previos aviso ni comunicado de prensa, los ingenieros de la estación de energía Kangi de Nigeria iniciaron el apagón. Uno por uno, los relés se rompieron. La línea de interconexión que alimentaba la red de Burkina Faso se apagó. A través de la región norte, las luces parpadearon, los televisores se apagaron y las bombas eléctricas se ahogaron en la quietud. Al amanecer, Ouagadougou estaba paralizada. Las luces de las calles fallaron en toda la ciudad. El tráfico se disolvió en caos. Los hospitales pasaron a energía de respaldo, los que la tenían. En una sala de maternidad del Hospital Yalgado, las enfermeras se apresuraron a mantener calientes a los bebés prematuros, envolviéndolos en toallas y rezando para que los generadores aguantaran. En la Universidad Nacional, los exámenes fueron cancelados. Los refrigeradores se calentaron. Los mercados quedaron en silencio. El presidente Traoré observó cómo se desarrollaba todo desde la sala de guerra bajo el palacio. No había llegado ningún anuncio de la CEDEAO, ninguna palabra oficial de Nigeria, solo silencio envuelto en impotencia. Sus ministros se sentaron rígidos en sus sillas, la luz de las linternas de emergencia parpadeando sobre los mapas de la red. Operación apagón, susurró alguien. El término solo existía en notas de contingencia. Ahora era un hecho brutal. En Lagos, el gobierno de Tinubu no emitió declaración pública. Solo se filtró un comentario oficial. La soberanía energética tiene consecuencias. Los medios franceses lo llamaron una intervención necesaria. Washington dijo poco. China permaneció en silencio. Pero en toda África, las preguntas resonaron más fuerte que las respuestas. ¿Realmente un hermano cortó a otro? ¿Era esto diplomacia o guerra disfrazada? En Ouagadougou, las velas reemplazaron a las lámparas. Las radios guardaron silencio. Pero en la oscuridad, una nueva clase de electricidad comenzó a agitarse. La resistencia surgió a través de la ciudad como la sangre. A través de las venas, si querían que una nación se arrodillara, habían calculado mal. Traoré se levantó. Ellos han hecho su jugada, dijo. Ahora hacemos la nuestra. El apagón se extendió a su segundo día, luego a una semana, luego a 2. La ciudad ya no estaba simplemente a oscuras. Se estaba desmoronando. Las estaciones de gasolina racionaban combustible con guardias armados. Las filas se extendían por varias cuadras, algunas personas esperando toda la noche con bidones y desesperación. Los precios se duplicaron. Luego se triplicaron. Los generadores se convirtieron en máquinas sagradas, atesoradas por los ricos, rezadas por los enfermos. En los pueblos rurales, los molinos de grano se detuvieron a mitad de su labor. Las torres de telefonía móvil se apagaron. Los bancos cerraron sus puertas. En la Plaza de la Revolución, la gente se reunió. Primero cientos, luego miles, no con cánticos de rendición, sino con preguntas. ¿Por qué Nigeria hizo esto? ¿Dónde estaba la CEDEAO? ¿Dónde estaba la justicia? Una mujer se subió a una silla de plástico, agitando una bandera rota de Burkina Faso y gritando: «¡Que vengan, que nos la quiten!». La multitud rugió, pero en el Consejo Presidencial, la tormenta era interna. Varios ministros, fatigados y temerosos, instaron a Traoré a considerar un acuerdo, tal vez un paso simbólico atrás, concesiones temporales, cualquier cosa para que se encendieran las luces. «Puedes ser un héroe», dijo uno, «o puedes dejar que este país se muera de hambre». Traoré miró por la ventana. Más allá de los muros del palacio, el humo se elevaba de los fuegos de cocina. La gente no solo se moría de hambre por la comida, se moría de hambre por dignidad. «No luchamos para cambiar una cadena por otra», dijo. «Que sepan que no. Nos doblaremos». Uno a uno, la sala se quedó en silencio. Fuera, voluntarios llevaban comida a las clínicas. Los ancianos encendían fuegos en los patios de las escuelas para que los niños pudieran estudiar. Los artistas pintaban murales en la oscuridad. «La resistencia es una corriente», escribió alguien. «Aún estamos alimentados». Sin embargo, la noche seguía siendo larga, y en algún lugar más allá de las fronteras de Burkina,
Otros observaban el caos parpadeante y se preparaban para hacer su entrada. La pregunta ahora no era si Traoré sobreviviría a este asedio, sino qué tan lejos iría para ganar. Para la tercera semana de oscuridad, la paciencia de Ouagadougou se había convertido en otra cosa: acero. Pero el acero se dobla si se deja solo demasiado tiempo. Traoré sabía esto, así que mientras se racionaba el combustible y las bombas de agua se ahogaban, envió enviados, no a París, sino al este. En Moscú, su delegación se reunió discretamente con funcionarios que hicieron pocas preguntas y dieron aún menos garantías. Pero detrás de escena, los técnicos rusos abordaron un vuelo no comercial con destino a Bob-Dulaso. Llegaron bajo cobertura civil, consultores de infraestructura en sus documentos. Su carga, pesadas cajas sin marcar, fue descargada en silencio. Turquía respondió más rápido. Anara, con ambiciones propias en el Sahel, vio el apagón no como una crisis, sino como una oportunidad. En pocos días, camiones turcos cruzaron la frontera de Malí, transportando sistemas solares móviles y baterías. Sin grandes discursos, solo alianzas silenciosas construidas no sobre la caridad, sino sobre la necesidad mutua. Francia, una vez la potencia colonial de Burkina Faso, ofreció algo diferente. Llegó un mensaje de París a través de canales diplomáticos. Instamos al diálogo y la cooperación regional, pero no llegaron barcos, ni ingenieros, ni ayuda. Solo ecos de promesas vacías que Traoré ya había escuchado antes. En una reunión a medianoche en la sala de guerra del palacio, el mapa de Burkina Faso brillaba débilmente bajo las luces de emergencia. Los puntos estaban marcados en rojo. Gotas solares de Turquía, nodos temporales de Rusia, líneas de reserva cerca de la frontera con Ghana. No estamos reconstruyendo la red, le dijo Traoré a su gabinete. La estamos renaciendo, independiente, descentralizada, nuestra. Un ministro preguntó qué pasaría si estas alianzas fracasaban. Traoré sonrió débilmente. Entonces al menos caeremos de pie, no mendigando. Fuera, el primer equipo turco fue activado. En el patio de un hospital, las luces parpadearon hasta encenderse. Una niña señaló el resplandor y susurró a su madre. El sol volvió. Pero en realidad, algo más antiguo había regresado. La soberanía, en lo profundo de las colinas boscosas cerca de Gawa, donde la tierra roja se adhiere a las botas y las señales de radio se desvanecen. Un grupo de ingenieros burkineses trabajaba en silencio. La subestación era una reliquia, construida en la Guerra Fría, cuando Moscú soñaba con un corredor energético panafricano, enterrado bajo el óxido y las enredaderas de la jungla. Sus esquemas habían sido olvidados, sus cables presumidos como muertos. Pero no lo estaban. Con la guía de los recién llegados técnicos rusos y los antiguos planos soviéticos contrabandeados desde Bamako, el equipo trazó la línea dormida, extendiéndose desde el sur de Burkina, atravesando Malí, y conectando con un nodo hidroeléctrico aún activo, considerado obsoleto. Durante 3 noches, trabajaron bajo lonas y a la luz de las estrellas, sin anuncios gubernamentales, sin transmisiones. Cuantos menos supieran, mejor. Cada interruptor probado era como si la historia despertara de un largo sueño. Entonces, justo después del amanecer, en el cuarto día, los ingenieros contuvieron la respiración. Se lanzó una palanca. Un zumbido surgió en Ouagadougou. Calle por calle, la luz regresó. No de golpe, no en todas partes, pero suficiente para encender la celebración. Los semáforos volvieron a la vida. Las radios crujieron, los ventiladores se movieron. Los niños salieron corriendo a las calles, gritando y bailando. En el hospital universitario, una enfermera lloró cuando las máquinas de oxígeno cobraron vida nuevamente. En Lagos, el presidente Tinubu recibió la noticia con un silencio atónito. Sus asesores de energía no tenían explicación. Imposible, dijo uno. Esa línea fue desactivada hace décadas. Pero no estaba muerta. Solo había estado esperando a alguien dispuesto a regresar a la historia y conectarla con el presente. De vuelta en Gawa, una joven ingeniera presionó su mano contra el cálido panel metálico y susurró: «Hemos encontrado nuestro camino a casa». A través de Burkina Faso, la luz regresó, no solo como electricidad, sino como un mensaje. Puedes apagar el interruptor, pero no la voluntad. En Lagos, los titulares llegaron rápidamente y coordinados.
Traoré pone en peligro la estabilidad regional. La apuesta imprudente de Burkina Faso. Los medios estatales nigerianos mostraron imágenes borrosas de calles vacías y culparon el apagón a una mala gestión interna. Los analistas lo llamaron populista, un niño soldado convertido en hombre fuerte, peligroso, impredecible. Pero una historia diferente estaba tomando forma, una que ninguna oficina de prensa podría contener. En Ouagadougou, una maestra filmó su salón de clases justo cuando las luces regresaron. Los niños, en medio de la lección bajo la luz de las linternas, se congelaron cuando las bombillas del techo parpadearon hasta encenderse. La sala estalló en aplausos. Un niño se subió a su escritorio y gritó: «Gracias, presidente Traoré». El clip se hizo viral de la noche a la mañana. Desde 1900 Dar hasta Dar es Salam, los jóvenes africanos compartieron el video con una sola leyenda: poder para el pueblo. En Bamako, los periodistas malienses tuitearon: cortaron sus cables, él reconectó la nación. En Kinshasa, apareció graffiti con la silueta de Traoré junto a las palabras: esto es lo que parece la soberanía. Influencers panafricanos, durante mucho tiempo desestimados por las plataformas occidentales, inundaron TikTok e Instagram con clips de sus discursos, su silencio en la CEDEAO, su negativa a arrodillarse. Los hilos de comentarios se iluminaron con miles de personas declarando que era un símbolo, no solo para Burkina Faso, sino para un continente cansado de los marionetistas externos y los cobardes internos. Dentro de Nigeria, no todos estaban convencidos por la narrativa de Tinubu. Los bloggers independientes cuestionaron por qué sucedió el apagón. ¿Era realmente una sanción o un mensaje? En respuesta, la CEDEAO guardó silencio. Francia miró hacia otro lado. Pero la gente ahora era ruidosa. En un mundo de fibra óptica y verdad suprimida, era algo antiguo, el grito de un niño en un salón polvoriento, lo que llevaba más voltaje que cualquier titular. Y Traoré no habló. No necesitaba hacerlo. El continente ya hablaba por él. Las luces volvían, pero algo más oscuro parpadeaba detrás de puertas cerradas. Dentro del palacio presidencial se fraguaba una tormenta. No afuera, sino dentro. La inteligencia de la Guardia Nacional reveló algo explosivo. El propio ministro de Energía de Traoré había estado pasando detalles clasificados de infraestructura a representantes de la CEDEAO, mapas, plazos, incluso posiciones de nodos de relé. La traición golpeó profundo. La detención fue rápida, sin comunicado de prensa, sin conferencia. El ministro fue sacado de su casa a medianoche, su teléfono aún aferrado en la mano. En el palacio, los miembros del gabinete se reunieron en silencio, atónitos. La acusación flotaba en el aire como humo. Dijo que estaba comprando tiempo, susurró un asistente. ¿Comprando tiempo o vendiéndonos?, espetó otro. Traoré entró en la sala en silencio, pero su presencia congeló el aire. Solo habló una vez. Cuando estamos en guerra, el sabotaje no es un desacuerdo de política, es traición. Salió de la sala antes de que alguien pudiera responder. El peso de sus palabras cayó como plomo sobre cada pecho. La confianza se había sacudido, y en su lugar, la paranoia. Sin embargo, fuera de estas fracturas, la oportunidad llamó. Una delegación de Mali llegó en secreto. Su propuesta fue directa y audaz. Un corredor energético permanente entre Mali, Burkina Faso y Guinea. Sin dependencia de Nigeria. Sin supervisión de la CEDEAO. Una nueva corriente, política y eléctrica, corriendo hacia el oeste. Traoré los recibió bajo luces tenues y estricta seguridad. Solo hizo una pregunta. ¿Permanecerán firmes cuando se corten los cables? El embajador maliense no parpadeó. Ya hemos construido el nuestro bajo tierra. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre Ouagadougou y los ministros luchaban con la lealtad, un nuevo tipo de cable se estaba tendiendo. No de cobre o fibra, sino de determinación. Pero incluso en la victoria, Traoré sabía la verdad. No era el enemigo fuera de las puertas lo que podría deshacer una revolución. Era el amigo que ya estaba dentro. Se paró frente a la cámara, no en un traje, sino en su uniforme militar, arrugado y no pulido. Real. La bandera de Burkina Faso colgaba detrás de él. La sala estaba débilmente iluminada, deliberadamente austera, sin teleprompter, sin maquillaje. Solo Traoré, firme, con los ojos fijos en el continente.
A la CEDEAO y su liderazgo comenzó. Esto no es una súplica, es un espejo. El mundo observó mientras la voz del joven líder resonaba en los hogares, desde Ciudad del Cabo hasta Casablanca. Cuando un hermano usa el poder no para proteger, sino para castigar, ¿qué le llamamos? Cuando uno de nosotros, un compañero africano, silencia a una nación entera con un interruptor, ¿qué le llamamos? Hizo una pausa. Lo que el presidente Tinubu ha hecho no es liderazgo. Es sabotaje. El silencio después de la declaración fue más fuerte que los aplausos. En Lagos, el palacio presidencial ardía de furia. El equipo de medios de Tinubu se apresuró a responder, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Traoré se hicieron virales en horas, dobladas en docenas de idiomas africanos. En Dakar, los estudiantes universitarios realizaron vigilias con velas y carteles. La electricidad se puede cortar, pero la integridad no. En Kinshasa, las radios de debate estallaron. En Nairobi, los niños pintaron murales de una bombilla, con la bandera panafricana. La CEDEAO convocó otra sesión de emergencia, pero ahora su autoridad crujió bajo la presión pública. Los grupos de la sociedad civil exigieron respuestas. ¿Por qué se permitió que la voluntad política de una nación ahogara la supervivencia de otra? Dentro de Nigeria, los susurros crecieron más fuertes. Ya no todos los ciudadanos apoyaban a Tinubu. De vuelta en Ouagadougou, Traoré regresó a su sala de guerra. Había hecho su discurso. Ahora el continente tenía que decidir qué tipo de liderazgo toleraría y qué tipo lucharía por él. Porque la verdadera traición nunca fue el apagón. Fue que algunos eligieron el silencio cuando se apagaron las luces. 3 meses después del apagón, el aire en Ouagadougou ya no llevaba el aroma del miedo. Llevaba el zumbido de generadores reprogramados para la autonomía, instalaciones solares girando tranquilamente en los campos de los pueblos, y una red que ahora pulsaba con algo más que electricidad: determinación. Burkina Faso, Malí y Guinea se pusieron de pie al unísono en el lanzamiento del Pacto de Independencia Energética de África Occidental. Sin alfombras rojas, sin diplomáticos occidentales, solo ingenieros, soldados y agricultores que habían vivido en la oscuridad y ahora se mantenían en la luz que habían recuperado. El acuerdo era claro: infraestructura compartida, poder descentralizado y una negativa unificada a permitir que los interruptores extranjeros controlaran nuevamente las noches africanas. Ninguna nación quedaría en la oscuridad por atreverse a trazar su propio camino. Traoré, flanqueado por el coronel Aimi Goa y el presidente Madi Doumbouya, firmó el pacto en una ceremonia al aire libre en Sikasso, Malí. La multitud no estaba llena de élites, sino de personas. Madres que habían hervido agua a la luz de las velas, niños que habían estudiado a la luz del fuego, soldados que habían custodiado subestaciones silenciosas bajo la amenaza de sabotaje. El mundo observó, pero dijo poco. En Abuja, el círculo de Tinubu susurraba sobre errores de cálculo. En París, el silencio se convirtió en una atención incómoda. El viejo orden no se rompió, se cortocircuitó. Sin embargo, en Ouagadougou, mientras las luces volvían a brillar, en la Plaza de la Revolución, y los vendedores ambulantes permanecían abiertos hasta bien entrada la noche, la pregunta seguía siendo: ¿qué sigue? Porque la independencia no es una meta final, es un campo de batalla que cambia de forma. Hoy es poder, mañana podría ser agua, fronteras, narrativas. Como un joven burkinés escribió en una pared de concreto afuera de la estación nacional de radio, justo debajo de un mural de la silueta de Traoré: mantuve las luces encendidas, ahora mantengamos nuestras mentes iluminadas también. Y a lo largo de África, la corriente siguió expandiéndose. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta, suscríbete para más poderosas historias africanas y comparte este video para mantener viva la conversación. Deja un comentario abajo y dime de qué país estás sintonizando. Tu voz importa. Vamos a iluminar el continente.